Miedos, hay varios tipos de miedos. Hay unos miedos que te advierten unos peligros. Por ejemplo, si estás caminando o ves un león y, o sea, eso es y ves que ese animal te podría lastimarlo, eso sí es un miedo como, vamos a decir, aleatorio, ¿no? Donde tú necesitas tomar una acción, medir si te va a afectar de una manera y no. Pero en vida común, especialmente en 3 últimos años, muchas personas eran dominadas por sus miedos ilusorios. Entonces, eso cuando, por ejemplo, quieres hacer un proyecto o haces algo, te llega miedo. Entonces, eso no te deja que progresas primero ni emocionalmente ni económicamente. Y es muy importante que entiendes que eso nunca, si no logras entenderlo o una forma de manejarlo, no vas a poder evolucionar espiritualmente, porque primero cosas que debes vencer es miedo para hacer cualquier tipo de cosa en vida, y especialmente si quieres evolucionar espiritualmente, pasar a otro nivel. Entonces, ¿cómo funciona miedo? Miedo debes entender que siempre es un pensamiento. Entonces nosotros cuando queremos hacer algo, tenemos por ejemplo un proyecto o algo, te llega una idea y estás entusiasmado con esa idea, por ejemplo, pero ahí ¿qué te llega? Primero que te llega es pensamiento. Pensamiento de la negatividad, por ejemplo, que tú no lo puedes hacerlo, que no tienes suficiente experiencia, o se preocupas que te va a hacer de amigos, o que no tienes suficiente dinero, o todo va a salir mal. O sea, hay millones de razones cuando te llega con por qué no hacerlo. Y siempre es solo un verdadero razón por qué hacerlo, porque nos dice intuición, porque ya sentimos que debemos hacer. Pero como digo, siempre mente ya nos manda señales negativas. Entonces, como digo en todo mi contenido, eso primero necesitas entenderlo cómo funciona la mente, para poder dominar cualquier cosa en vida. Debes entender pensamientos. Pero vamos a decirlo ahora en esa manera. Te voy a mostrar en el video cómo funciona más o menos para que tienes idea. A ver, vamos explicando así. Vamos a decir que eso somos nosotros. Entonces nosotros captamos pensamientos. Nosotros somos acá y pensamientos llega. Vamos a decir que pensamientos llega captamos señales de la colectivo, ¿no? Vamos a decir así, no vamos a discutir de dónde llega pensamientos, pero la idea que debemos saber que nosotros captamos pensamientos. Ahora, entonces, como no controlamos nuestra mente, nuestros pensamientos siempre llega, siempre se conectamos, siempre llega. Entonces, ¿qué debes hacer? Miedo, como cualquier pensamiento negativo, primero llega en forma de pensamiento, ¿no? Lo llega y tú no sabes de dónde llega, pero simplemente está en tu pensamiento. Entonces, una vez cuando llega, ¿qué es lo que pasa? Te comienzas a tener sensaciones en tu cuerpo. Esas sensaciones comienzan a bajar tu vibración. Son tres, vamos a decir que se baja en 3 primeras chakras, porque esos son chakras primeras. Vamos explicando así. Entonces, cada vez cuando algo te llega a tu cabeza, si tú comienzas a pensar eso comienza a bajar tu frecuencia y te trabaja solo esos 3 primeros chakras. Y esa primera chakra es primera que es encargada, eso es primera chakra que bloquea miedo. Entonces, todo tu cuerpo comienza a vibrar ese tipo de la frecuencia. Entonces, esta es una frecuencia donde no puedes manifestar nada, porque ya estás, como digo, estás dominado por esos 3 primeras chakras, porque tu flujo de energía que debe ser es que circular así, no fluye. Entonces, ahí tenemos un desgaste de energía. Entonces, ¿qué primero debes hacer cuando te llega el pensamiento? Como siempre digo, miedo es solo ilusión. Entonces, que tú debes entender que es un pensamiento, que tú no estás encargado por eso. Eso no necesita ser tu realidad. Cuando llega un pensamiento debes descargar, debes entender que eso es solo pensamiento que te llega a ti. Entonces ahí justamente debes bloquear ese tipo de pensamiento, observando
o cambiando forma de la pensar a la otra cosa. ¿Para qué? Para que no te entra en forma de sentir, porque cuando hay sentir, entonces eso automáticamente baja toda tu vibración y te bloquea chakras. Entonces eso se convierte todo en una vibración y eso se convierte todo en tu realidad. Entonces, para entender cómo funciona, para eso no se convierte en tu realidad, debes entender que debes comenzar a captar los pensamientos negativos. Entonces, siempre, como digo, llega en formas de los pensamientos que debes registrar solo como un pensamiento negativo, no como tu realidad. Entonces, el momento cuando tienes un pensamiento negativo, siempre debes registrarlo y primero debes registrarlo como pensamiento negativo y no aceptarlo como tu realidad, sino comienza a observarlo. Entonces, para que me pueda cualquier persona entender, siempre en vida vamos a tener pensamientos, es algo que nosotros no podemos controlar, solo debemos comenzar a ser conscientes de ellos y debemos separar de los pensamientos. O sea, ¿qué debemos hacer? Todo que es positivo vamos a aceptarlo porque nos beneficia, porque nos trae felicidad. Cuando hay felicidad todo es mejor, tu vibración es más baja, puedes manifestar, toda vida se comienza a ser feliz. Pero el problema es cuando se comienza a caer cosas. Y siempre cosas se caen porque comienza como un pensamiento. Entonces ese pensamiento cuando comienzas a pensar eso, te comienza a bajar y se convierte en sentimiento. Y cuando se comienza el sentimiento ya estás frito, entonces ahí se baja tu vibración, entonces toda tu vibración es densa, entonces toda tu realidad comienza a ser densa. Entonces para poder entender eso, cuando te llega pensamiento, debes que captarlo como pensamiento, no como tu realidad, no como tu sensación, no como producto final, sino regístralo, mira, eso es pensamiento negativo. Entonces, ¿qué debo hacer? No se involucra emocionalmente, simplemente déjalo pasar. O trátalo de cambiar tema, algo piensa que te hace positivo. Entonces, así, cuando comienzas poco a poco, todos los días captar, porque ¿por qué no logramos nada en vida? Incluso espiritualidad. ¿Por qué gente no son conscientes? Porque son dominados, porque no son conscientes de los pensamientos negativos. Y eso es la primera cosa que debemos aprender a manejar, incluido, como digo, primera cosa que debes aprender a manejar es miedo. Y como digo, eso no es un proceso fácil, pero con práctica todos los días te va a hacer mucho más consciente, mucho más feliz. Y más adelante te voy a explicar cómo lograr cualquier cosa que quieres. Pero como digo, primero y básico es que comienzas a dominar eso. Debes observar tus pensamientos, como digo, que no son tuyos, llegan de un lado.